Bueno, bienvenida nuevamente, Itziar, qué bueno volver a tenerte en nuestro canal para hablar en esta oportunidad de el mes de marzo, un mes plagado de eventos, y que nos traigas tu mirada tan especial, rigurosa, sabia, etcétera. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí y bueno, qué presión, ¿no? Pero bueno, que nos hablen los astros, son ellos los sabios, que nos inspiren, Totalmente, casi que totalmente. sea su voz, pero gracias por estas Somos introducciones. meros traductores, somos Sí. meros traductores. Eso es. Pero sí que es verdad que menudo mes hay una lista de tránsitos importantísimos este mes, ¿no? Empezando por la luna llena, la entrada de Saturno en Piscis, para el cual habrá que hacer un vídeo específico, un encuentro especial. Pero no sé por dónde empezamos, ¿no? Porque estamos esperando la entrada también de Plutón en Acuario. El 20 de marzo es el equinoccio, que es el comienzo del año astrológico. De una época de marzo más pisciana vamos a ir dando paso a una época más ariana, masculina, activa, emprendedora. En estos momentos que parece que la guerra es un poco, la cultura de la guerra es más temática que la de la paz. No sé, Sí. cómo... Esa parte me interesa porque vos me fuiste mostrando en nuestra conversación previa Mm, al video, cómo todo lo que durante febrero y principios de, sí, mm, febrero estaba en Piscis y mm, principios de marzo estaba en Piscis, se va corriendo hacia Aries justo en el momento en que Plutón ingresa a Acuario, ¿no? Que pasa de un mm, signo femenino como es Capricornio a un signo masculino como es Acuario. Y bueno, y este pasaje de Piscis a Aries otra vez está hablando de el pasaje de algo de un signo femenino a un signo masculino, mm. agresivo, un signo, bueno, muy impaciente, que explota, mecha corta, como decimos acá. Así que si te parece, Eso. vamos viendo esa carta con, puede ser ya sea el equinoccio o el ingreso de Plutón Vale. en Acuario. Pues si te parece, vamos a ver la carta del equinoccio. Bueno, es dentro de los tránsitos de marzo. Marzo empezamos con el sol en Piscis, el 7 de marzo es la luna llena, apenas 50 minutos antes de la entrada de Saturno en Piscis, esta entrada tan esperada, ya que Saturno ha estado en Acuario acompañándonos desde 2020, durante toda la pandemia y pospandemia, ¿no? Entonces yo creo que hay como una sensación de ver qué nos deja Saturno en el último momento, ¿no? El último momento de Saturno en Acuario, 29 grados 59 minutos, es justo coincidiendo con la luna llena, ¿no? Entonces, ¿qué culmina? ¿Qué culmina? ¿Qué se cierra ahí? ¿Qué se queda ahí? ¿Qué se queda ahí atrás? Y que empieza a dar paso a todo lo nuevo que se va iniciando. Y a poquitos, el Sol entrará en Aries el 20 de marzo, dando inicio al año astrológico. Y comienza en el hemisferio norte la primavera, en el hemisferio sur el otoño. En este sesgo que tiene la astrología del hemisferio norte, pues es el comienzo del año astrológico, en la siembra de la semilla, el comienzo de lo nuevo, ¿no? Esa energía que decías de Aries, que también es muy virgen, muy primordial, muy primaria también, básica en el sentido neutro de la palabra, ¿no? Como la portadora de toda la energía que se va a ir desplegando a lo largo del año. ¿Mm? Ujú, Así ujú, que esta carta es el primer portal del año, ¿no? Es una carta ujú. que nos trae aquí una cuadratura de Plutón Venus, de nuevo, todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, el dinero, la economía, en un momento en el que seguimos con una inflación en escalada, con los tipos de interés, las hipotecas, ¿no? Veremos dentro de esta temática también que tienen que decirnos aquí los astros. Un Marte en cuadratura a Mercurio, al Sol, a Neptuno. Una conjunción Neptuno-Sol-Mercurio, ¿no? Este Saturno entrando en Piscis, vamos dejando Piscis, pero ese Neptuno-Sol nos va a imprimir aquí, ¿no? Confusión, una niebla, ¿no? Hay como una niebla. A la vez que nosotros, viendo esta carta, María, cuando decidimos el título de la revista Stellium, que saldrá en torno al 21 de marzo, la revista esta en la que tú colaboras y que publicamos de manera gratuita para distribuirla y
aportar a la astrología de calidad, le pusimos el título, la revista se va a titular Pasar el testigo. O sea, Mm. había tanta energía de lo que termina, de lo que cierra y de lo que abre, que yo lo intuyo como un mes. Que no es un mes en el que deberíamos de intentar agarrar algo, porque no toca, ¿no? Como después de en ese movimiento tectónico, ¿no? Utilizando la simbología de estos terremotos que hemos tenido que vivir este mes pasado, pues como que, que todavía está el movimiento de recolocación, ¿no? De lo que termina con lo que empieza y lo siento como un mes inestable, volátil en ese sentido. Y me da un poco de respeto, creo que esa es la palabra, la cantidad de energía que va a entrar en Aries con la entrada de Plutón en Acuario, que es lo que tú me pedías, ¿no? Sí, si volvemos al anterior, Sí, sí, sí. es muy interesante ver que aquí el único factor de estabilidad es ese Venus, es Mm, el Venus en Tauro, ¿no? Aquí mm, podríamos recurrir, si te parece, podremos recurrir a lo sólido, la mm, tierra, en la realidad, lo femenino, el contacto mm, con el cuerpo, el contacto con el alimento, como maneras de, si nosotros en nuestra vida personal los vemos a veces abrumados, sobre todo para las personas que estos planetas o estas configuraciones afectan porque tocan puntos sensibles de sus cartas natales, me parece que ese Venus allí nos está diciendo, eh, esto es un poco poner los pies en la tierra, conectar con lo mm. femenino, todas estas cosas que te decía, incluso con, no sé, ese Venus en Tauro, yo lo veo y siempre pienso en comer un rico chocolate. Sí, ¿Viste? No hace falta mucho más, pero viste que a veces estamos sobrepasados bueno, o hay mucha agresividad en el ambiente, o alguien nos insulta, y una buena comida, un buen vino, un pedacito de chocolate componen, ¿no? Ese sí, Venus es una energía componedora dentro de esta carta, porque uno podría decir, bueno, la luna está en Piscis, pero la luna está con Neptuno, en cuadratura a Marte. mm, Solo Venus viene a sí, traer paz sí, y estabilidad. sí. Complementando lo que dices, también me viene la imagen de y valorar lo que tenemos. ¿No? Totalmente. Valorar lo que es también, ¿no? Aparte de todo eso que proponías, como también un complemento de dar valor a lo que sí es y a lo que sí tenemos, porque el panorama está confuso, está muy entreabierto, no está cosido todavía del todo, está como, utilizando la metáfora de coser, está como hilvanado, ¿no? Es como empezamos a hilvanar retazos para coser lo nuevo y está cogido por hilvanes, como se decían las mujeres, mis antepasadas, que sí se dedicaban, mi bisabuela era sastre y entonces toda la metáfora de coser se aplica en casa, ¿no? El hilván es ese hilo que se rompe porque solo marca por dónde luego tiene que ir la aguja y el cosido más fuerte, ¿no? Es un primer cosido que luego se arranca, se quita, que lo único que hace es que sujeta, pero que no permite que nos pongamos la prenda, ¿no? Entonces, yo también añadiría eso, ¿no? El cómo anclarnos y asentarnos en valorar lo que sí es, lo que sí tenemos, los pequeños detalles, la sencillez, la gestión del momento y del día a Absolutamente. día. Y para aquellos que quizás tienen hijos pequeños o hijos adolescentes o hay una situación difícil en su casa o en el trabajo, porque acá hay energía de Mm, mucha volatilidad, de mucha sí. impaciencia, poder recurrir a esto. ¿Qué te parece si nos tomamos un café y lo hablamos más tranquilos? Yo me acuerdo cuando mis chicos eran adolescentes y implotaban, era Ujú. bueno, salgamos de casa, vayamos a comer un helado, demos una vuelta, nos compramos un par de zapatos y luego hablamos. Sí. Luego hablamos, ¿no? Ya había entrado Venus a, bueno, a componer, a calmar los ánimos. Tauro es un signo frío, a enfriar un poco las emociones volátiles, sobre todo aquí, ¿no? Vos fíjate que en esta carta tenemos una relación de generosidad, no hay aspecto Ujú. entre, o el aspecto es un poco ya separativo entre Mercurio y Marte, están todavía en orbe de aspecto, pero es separativo, Mm, pero hay generosidad. mm, Mercurio está en el signo de Marte y Marte está en el signo de Mercurio.
Eso Entonces, es, eso es, eso trabajan es, mutuo, se ayudan mutuamente. Y eso bueno, es. sabemos que Eh, Mercurio y Marte puede ser una combinación un poquito complicada, ¿no? Eso es, ese aspecto que también se llama recepción mutua, cuando dos planetas están en el signo del otro, ¿no? Así que están para recibirse el uno al otro, para comunicarse el uno al otro, aunque están en ese aspecto tenso. Es verdad que toda esta energía sí que nos pone un poco el foco con cuidado con lo que tú dices, ¿no? Esas conversaciones de repente impulsivas, esa palabra maldicha, esa expresión que puede herir o hacer daño, porque al final Mercurio en Aries, que es muy parecido a Marte en Géminis, que es este aspecto entre Mercurio y Marte, todo va mucho de Mercurio y Marte, eh, realmente aquí la palabra puede ser un arma, ¿no? Eh, Utilizando el concepto bélico de lo ariano y de Marte, ojo con que las palabras no sean un arma, ¿no? Y un poco con que tampoco sean lo primero que se diga, ¿no? Sin que esté sustentado por una reflexión sobre las consecuencias que puede traer. No sé si marzo me parecen los mejores aspectos para la paz que tanto deseamos en Europa o para cualquier cuestión que tenga que ver con llegar a acuerdos, estar un poco en armonía, ¿no? Porque hay bastante volatilidad en ese sentido. Ujú. Y contame una cosa, Itziar, antes de pasar a hablar de Plutón ingresando a Acuario, ¿te parece que esa cuadratura entre Neptuno y Marte puede dar más accidentes que tengan que ver con derrames en transportes, mientras se están transportando, no sé, gases o aceites o petróleo? ¿Cómo te da vos? Porque ese Marte en Géminis, vos viste que mientras Marte estuvo en Géminis, cada vez que Sí, abrías el diario veías que un camión se derramó, todo con cuestiones de sí, transporte o de movimiento accidentados, ¿no es cierto? La cantidad de derrames que han habido, ya muchos ni se mencionan, pero han sí. sido enormes y muchas veces de sustancias tóxicas, ¿no? Que Sí, eso el viene. último ha sido en Ohio, en Estados Unidos, que ha habido como un velo que no se ha querido hablar. Incluso los que fueron en helicóptero a ver lo que había pasado tuvieron un accidente. O sea, ha ¿Te das sido. cuenta? Sí, sí, Sí. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que cuando en esto que me comentas, María, eh, todos los planetas están directos. Seguimos en el momento en el que se desbloqueó lo retrógrado. En mi entorno también hay varias, no una ni dos, varias personas que al ponerse directos, esto ya viene del trabajo que no se ha hecho, se ha dejado de hacer en la fase retrógrada de Marte, pero también accidentes domésticos de rotura de dedo, de mano, de Mira, tobillo, o sea, y sobre todo de manos, ¿no? Así que efectivamente Marte con ese Aries y con todos los planetas directos, con Neptuno los gases, con Mercurio el transporte, con todos los planetas directos, cualquier percance o accidente por aceleración, ¿no? Por velocidad. Sí, sí, absolutamente. comparto. Y teniendo en cuenta que ese Marte, en casi siempre, o sea, tuvo en casi toda su estadía en Géminis, muy rara vez tuvo lo que en astrología tradicional se denomina dignidad esencial, a veces tuvo por término, pero entonces esto también está dando cuenta de que esas personas, muchas de estas personas que tienen la enorme responsabilidad de trasladar Ujú. sustancias tóxicas, muchas veces no son las personas idóneas para hacerlo. Y quizás eso también sea una de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa, porque Marte en marzo se despide de Géminis, pero luego entra a Cáncer, Sí. donde va a estar aún más debilitado, ¿no es cierto? Quizás los accidentes ya no van a ser tanto por transporte, porque cambia el medio, Ujú. pero me parece que también es un buen momento para plantearnos esto. Son cargos de mucha responsabilidad. ¿Cómo estamos? ¿Cuán responsables estamos haciendo en todo lo que sea la palabra, pero también los traslados? Traslado, Eh, sí. Sí, sí. los Y, traslados, ujú. eh, Y en un momento decía que este Plutón en cuadratura con Venus, que ya
viene también avisándonos en otros momentos sobre toda la temática de los recursos. Ahora mismo se está hablando de un desabastecimiento de verduras, de frutas, por ejemplo, en Reino Unido, y que no solo es por la sequía o por el clima, sino también por la dificultad de la logística y del traslado. Bueno, en este Reino Unido, que además, como se fue y se separó de la Unión Europea, pues puede tener como una problemática particular, ¿no? Pero lo que dices, ¿no? Todo lo que tiene que ver con también la logística para el abastecimiento de alimentos. Y ojo que este Marte está cuadrado a la luna llena, como bien hablamos en el vídeo de la luna llena, o sea que podría estar asociado a este momento sin duda. Y me ha hecho, es verdad que uno de los tránsitos que vamos a comentar de marzo es la despedida de Marte del signo de Géminis. Yo hacía una colaboración el otro día hablando de este movimiento y me vino algo divertido a la mente y es, me imagino a Marte el 26 de marzo agotado, agotado de tanto trajín de estos 7 meses desde Estrés agosto, con hermanos, con vecinos, en reuniones, mental. de pronto meterse en casa y decir, ¿no? Me estaba imaginando si podemos personificar a Marte, meterse en casa y decir, no me muevo, ¿no? No, no, me pongo la manta, me cojo unas No palomitas, leo me más hago... Twitter, no leo más Twitter, porque no leo más comentarios de gente agresiva. O sea, eso también es Marte en Géminis, ¿no es cierto? Marte en Sí. Géminis es toda la agresión puesta en los Twitters, en todo lo que sea así, comunicación inmediata. Sí, personas que puedan de repente volcar su frustración en comentarios, Absolutamente, en las redes sociales, porque claro, absolutamente. aquí habrá que ver si hay alguien que tenga el aspecto natal de Marte en cuadratura con Mercurio, pues efectivamente, ¿no? O la palabra para poner voz a otros y poder, y este Marte Aries, Mercurio Aries, Marte en Géminis también, dicho y hecho, ¿no? La coherencia entre lo que pienso, o sea, vamos a hablar también de luz, ¿no? La coherencia entre lo que pienso y lo que hago, o incluso hacer sin tener que pensar demasiado, sin tener que darle muchas vueltas. Eso en su versión de luz, pero claro, en la versión de sombra, pues como decía, ¿no? Puede ser la palabra como arma para atacar a otro, que en definitiva no es más que proyectar tu propia frustración en lo que estás viendo en las redes sociales, ¿no? Que Bueno, sí, sí, mucha temática este mes de vamos a marzo. hablar del Plutón que ingresa a Acuario porque nosotros siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Parece que arrancamos por un lado y siempre nos desviamos por Sí. lugares insólitos. Pero bueno, eso también es lo divertido. Entremos en este Plutón en Acuario. ¿Qué te Sí. parece? A ver, ¿qué opinas vos de estas décadas que nos vienen con Plutón en Acuario? Bueno, bueno, compartimos la carta ahora si quieres, porque merece, ¿no? Merece pantalla grande Plutón en Acuario. Bueno, Plutón va a estar en Acuario 20 años, más o menos hasta el 2044. No es que en marzo la entrada de Plutón en Acuario nos vaya ya a desvelar todo, ¿no? Yo espero, en base a lo histórico, en base a lo que se ha vivido en otras épocas de la historia, el nacimiento del cristianismo, el nacimiento de las primeras cruzadas, el periodo de la Ilustración, donde el conocimiento se sacó de la Iglesia y se democratizó y se llevó a todo, se permeó a otras capas, ¿no? A toda esa capa de la burguesía, de la clase media naciente y floreciente. Ya no era Dios o la Iglesia los que tenían el conocimiento, ¿no? Sino que se dispersó. Pero bueno, me parece que puede haber una temática tan increíble con este Plutón en Acuario. Podemos iluminarnos y descubrir desde la ciencia más aspectos de la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Podemos descubrir qué hay en los confines del universo. Podemos descubrir tesoros muy enterrados o antiguos. El tema de la nanotecnología, ¿no? También. Pero bueno, antes de un poco todo eso, recordar que Plutón en Acuario va a estar viajando de Acuario a Capricornio, de Capricornio a Acuario, entre el último grado de Capricornio y los primeros de Acuario, todo 2023 y todo 2024. O sea, yo creo que Capricornio todavía tiene muchas cosas que decirnos antes de despedirse de qué va a dejar en pie después de haber hecho una revisión a todas las estructuras de poder, a todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la estructura, el sistema capitalista, el heteropatriarcado, ¿no? Y bueno, hablaremos mucho. Yo creo que hoy es imposible resumirlo todo, porque Acuario también está con la agenda de género encima de la mesa, la sexualidad, el género, si vamos a Los ser avances medio humanas, tecnológicos medio también. robots.
la inteligencia artificial, los hackers. Mm, Los mm. hackers, ese es un tema, Sí, el tema de los la guerra cibernética, ¿no? con Plutón en Acuario, el tema de los hackers, porque Plutón es el poder. Y vos fijate que, por ejemplo, me contaba mi hija que leyó que había un país durante 1 año y medio estuvo robando información vital a otro y tardaron 18 meses en darse cuenta. Cuenta. Imagínate, el poder que tiene alguien que sabe hackear. Bueno, Max, yo estoy de acuerdo con vos que vamos a tener décadas para hablar de esto Sí, que sí, sí, ya se nos va a hacer presente, lo vamos a tener aquí sentado en la mesa con nosotros a Plutón, así sí. que iremos comentándolo a medida que... Sí, y hablaremos de cómo va a hacer cuadratura el Plutón en Escorpio para los millennials. Mi papá, mi mamá, mis dos padres van a tener oposición los nacidos en 37-38, en adelante todos los que tienen Plutón en Leo, ¿no? Esa generación del niño interior enterrado, negado, cómo han podido empoderar esa individualidad y que van a tener que aportar al grupo, ¿no? En España se les ha llamado un poco los yayoflautas, ¿no? O sea, un poco estos abuelos hippies que son, por otra parte, los protagonistas de Mayo del 68, ¿no? Entonces, Claro, a ver qué tiene que decir esta generación para lo colectivo, ¿no? Sí, sí, tendremos mucho que hablar, pero es verdad que el 23 de marzo, 3 días después del equinoccio, con el comienzo, tenemos esta entrada de Plutón en Acuario con toda esta energía de Aries, ¿verdad? El Sol va a entrar en Aries, Mercurio en Aries, Quirón en Aries, Júpiter en Aries, la Luna va a estar en Aries cuando Plutón entre en Acuario. Qué imagen, ¿no? sí, Y esta imagen es muy fuerte. No es nada tierna, le falta ternura. ¿No te da esa impresión a vos? sí, 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 Es sí. que Y de resulta nuevo, demasiado sí, masculina. sí, sí. Y de nuevo la responsabilidad de ese Venus, ¿no? En Tauro, junto a Urano en Tauro, que encima están como muy cerquita, con lo cual Urano y Venus tampoco es un aspecto de estabilidad, ¿no? No, no demasiado. Bueno, ya veremos qué nos trae la vida y a vivirla con conciencia. Sí, No hay sí, muchas otras recetas, ¿no es cierto? eso es. Y a vivir cada Cada uno, día, a vivir cada día tal cual es, ¿no? A ir cada uno se interpretando. hace cargo de lo propio, de lo suyo. Ujú. Bien, bueno, gracias, Itziar. Un placer enorme. A ti, María. Seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, pero a veces más vale lo breve si breve dos veces bueno, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y bueno, y les recuerdo que el próximo video que vamos a subir con Itziar después de este va a ser el de la luna llena del 7 de marzo. Chau, chau. Chao, gracias.